Que el Dios de paz les bendiga. Alabo a Dios por la vida, por la salud que nos concede. Esta gran oportunidad, este grande privilegio de poder estar delante de su presencia, para así poder reconocer todos los favores recibidos de su mano maravillosa, de su mano poderosa. Quisiera en esta hora compartir junto a cada uno de ustedes una poderosa palabra de nuestro Dios, cual vamos a encontrar ahí en el libro de Primera de Corintios capítulo 3, en su versículo 1 hacia adelante, cual los invito a la lectura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? ¿Y aún andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no soy carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Amados hermanos, a este mensaje le hemos puesto como título características de un cristiano inmaduro. Características de un cristiano inmaduro. Y para poder empezar, amados hermanos, este mensaje, debemos entender y debemos comprender qué es lo que es la inmadurez espiritual. Hay personas, amados hermanos del Señor, que pueden llevar muchos años dentro del Evangelio o profesar la religión evangélica, pero nunca han tenido un reencuentro real con Cristo. Y muchos se jactan en decir, yo sé la Biblia, he leído la Biblia de Génesis, Apocalipsis. Otros pueden decir, llevo tantos años en el Evangelio. Otros pueden decir, yo nací en la cuna del Evangelio. Pero lamentablemente nunca han tenido un reencuentro real y verdadero con el Hacedor y el Creador de la vida, que es Dios mismo. ¿Por qué? Porque cuando Cristo aparece en la vida del hombre, en la vida de la mujer, yo y usted empezamos a tener una firmeza espiritual. Es decir, ya no estamos parados en la arena donde vienen los vientos, donde vienen las dificultades, donde vienen los pleitos, y es grande la ruina de aquella casa, sino que estamos firmes, parados en la roca poderosa e inamovible que es nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos del Señor, la primera característica que nosotros podemos encontrar o podemos entender de un cristiano inmaduro espiritualmente es una persona que quiere que Dios le hable, pero no ora, no lee su Biblia y no va a la iglesia. ¿Y cuántas de estas personas inmaduras espiritualmente encontramos a veces, amados, en las filas del Evangelio? Usted le pregunta a la gente, ¿crees en Dios? Sí, sí creo en Dios. ¿Usted sabe que hay Dios? Sí, sí sé que hay Dios. O sea, todo aquel que le pregunta sabe que hay Dios, pero no ora, no lee la Biblia y no va a la iglesia. Hebreos 10:25 dice claramente, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque para el cristiano inmaduro no ora porque la pereza más grande, no lee su Biblia porque para ellos es pérdida de tiempo, y menos va a la iglesia porque dice, yo en mi casa también oro, también ayuno, también me comunico con Dios. Pero bien la Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos
tienen por costumbre. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude, amados hermanos en el Señor, a cada uno de nosotros. La segunda característica, amados hermanos, que encontramos de un cristiano inmaduro: el cristiano inmaduro se desanima fácilmente ante los problemas y espera que su vida esté libre de conflictos. Se desanima fácilmente ante los problemas y espera que su vida esté libre de conflictos. Amados hermanos, Cristo mismo, cuando anduvo aquí en la faz de la tierra, él mismo dijo a sus discípulos y a nosotros, escrito a través de la Biblia: en el mundo tendréis aflicción. En el mundo seréis perseguidos, seréis calumniados, seréis vituperados a causa de mi nombre. Entonces, amados hermanos del Señor, el cristiano inmaduro, cualquier cosa que pasa dentro de la iglesia, se desanima, ya no quiere congregarse, ya no quiere avanzar, ya no quiere continuar, ya no quiere, amados hermanos, aferrarse al nombre de Cristo. ¿Y por qué una cosa que no ha conocido a Cristo y lo otro, amados hermanos, cree que el evangelio es un ir y un venir? Para él, más que una comunión con Dios, viene solamente a ser un pasatiempo. Isaías capítulo 41, verso 10, dice lo siguiente: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mire qué maravillosa promesa para aquellos que están sujetos en la roca que es Cristo y están pasando grandes dificultades. No temas. La palabra no temas, amados hermanos del Señor, aparece en la Biblia 365 veces. Y cuando nosotros miramos cuántos días tiene el año, 365 días, eso quiere decir que todos los días del año Cristo le dice a usted: no temas. No temas. Dios nos bendiga y que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca, que Dios nos aliente a cada uno de nosotros para poder entender y comprender, amados hermanos del Señor, que sin la ayuda de Cristo el Señor, yo y usted, nada podremos hacer. La tercera característica, amados hermanos, de un cristiano inmaduro. Mire la Biblia, amados hermanos, o da a entender que el cristiano inmaduro, su fe depende de cuánto reciba de Dios. Y si Dios no le da conforme a lo que quiere, reniega de Dios. ¿Y cuántas personas, amado hermano, hemos encontrado con las mismas características? Personas que dicen creer en Dios, personas que dicen confiar en Dios, pero cuando Dios no les da lo que ellos necesitan, se apartan, se alejan, dicen: que el evangelio es aburrido, es que Dios no responde los clamores, que Dios no responde nuestras necesidades. El problema no es que Dios no responda, el problema de que yo y usted no estamos alineados al propósito de Dios. Entonces estas personas, su fe depende de cuánto recibe de Dios. Libro de Tito capítulo 1 en su verso 16 dice: profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niega, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Mire, profesan conocer a Dios. O sea, tal cual como Jehová le dijera al pueblo de Israel: de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Amados hermanos del Señor, si esa es su situación, si esa es mi situación, les animo a acercarnos a Dios, a confiar en Dios, a entregar
todo de cuanto dependa de nosotros en la mano de Dios, sabiendo de que Dios aún vive, aún reina y aún está esperando por mí, por usted, para que vengamos humillados y arrodillados ante sus plantas. La cuarta característica, amados hermanos, de un cristiano inmaduro: abusa de la gracia de Dios, peca una y otra vez y confía en que recibirá perdón, pero no quiere dejar su pecado. Cuando el hombre, cuando la mujer decide venir a Cristo, eso quiere decir un cambio de vida. El apóstol Pablo decía: las cosas viejas pasaron, he aquí ahora son todas hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Es decir, para el cristiano inmaduro le da lo mismo que su vida haya cambio o no haya cambio. Vive de acuerdo a sus propios caminos y piensa: total, hoy día yo peco, yo fallo, total, Cristo tendrá que perdonarme. Pero la Biblia nos da a entender de que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Libro de Hebreos capítulo 12, en su versículo 12 dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es decir, amados hermanos, yo no puedo vivir un evangelio como a mí me plazca, como a mí me agrada, sabiendo que una estrecha cuenta tengo que dar un día delante de la presencia de Dios. Quinta característica dice que el cristiano inmaduro piensa que Dios está a su disposición y que Dios debe darle todo lo que él desea, todo lo que él desea. Piensa que Dios tiene que dárselo. Amados hermanos, y la Biblia dice: pedid conforme a su voluntad, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Libro de Proverbios capítulo 16, en su versículo 9 dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. El corazón del hombre piensa su camino. Y Jeremías capítulo 17 dice que engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Y hace una pregunta: ¿quién lo conocerá? La sexta característica de un cristiano inmaduro dice que sigue a Dios por temor al infierno y no porque realmente lo ama. Sigue a Dios por temor al infierno y no porque realmente le ama. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Yo no sé por qué usted sigue a Cristo. Yo no sé si usted lo sigue por su salvación. Yo no sé si usted lo sigue por tener un reencuentro con Cristo, el Señor, o simplemente lo sigue por seguirlo, no lo sé. Pero usted conoce su vida, usted conoce su corazón. Yo siempre digo a la iglesia cual Dios me ha permitido administrar: el mejor profeta de nuestra propia vida somos nosotros mismos. Porque a veces le decimos al Señor: voy a ir a la iglesia. Quiero que usted me hable y me diga cómo yo estoy. No, amado hermano, si usted sabe cómo está caminando, yo sé cómo estoy caminando. Y no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Libro de San Juan capítulo 1, verso 15, dice: cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos.
Volvió a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Mire, amados hermanos del Señor, Pedro, Cristo lo había sacado cuando él estaba pescando peces a la ribera del río. Entonces, amados hermanos, Cristo lo llama y le dice: ya no serás más pescadores de peces, sino que serás pescadores de hombres. Cristo lo saca de ahí. Cristo muere, Cristo resucita, y Pedro, en el tiempo en que Cristo muere, Pedro al tiempo después había vuelto a enmendar redes, había vuelto a pescar, y Cristo se le aparece y le dice: Pedro, ¿me amas más que esto? Y esa pregunta hoy día también es para nosotros. Amados hermanos, ¿me amas? Le pregunta Cristo a usted, más que todas sus cosas materiales. ¿Le ama a Cristo? Le pregunta a usted, más que a todos sus hijos. ¿Le ama a Cristo? Le pregunta a usted, más que todos sus bienes materiales. Amados hermanos del Señor, ¿por qué? Porque hay muchos cristianos inmaduros que siguen a Dios por temor al infierno y no porque realmente tengan un amor real y sincero con Él. La siguiente característica, amados hermanos, de un cristiano inmaduro. Este cristiano inmaduro piensa que ir a la iglesia y ser buena persona es suficiente, pero no tiene una verdadera comunión con Dios. No tiene una verdadera comunión con Dios. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude y que Dios nos pueda fortalecer a cada uno de nosotros para entender y comprender todos los propósitos divinos sabios del Dios que alabamos, del Dios que bendecimos. Amados hermanos, en el libro de Eclesiastés, capítulo 5, el subversículo 1 dice lo siguiente: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que dice: yo voy a la iglesia porque ofrendo, estoy bien delante de Dios, porque diezmo, estoy bien delante de Dios, porque vengo una vez a la semana a la iglesia, estoy bien delante de Dios, pero nunca se han sentado a pensar y a preguntarse: ¿qué pensará Dios de mí? ¿Y qué pensará Dios de usted? Amados hermanos, la siguiente característica de un cristiano inmaduro: no fomenta la unidad entre los creyentes. Es aquella persona que causa división en la iglesia. Es aquella persona que causa división en la iglesia. Amados hermanos, nosotros somos un cuerpo en Cristo, un cuerpo en Cristo. Y cuando hablamos de un cuerpo en Cristo, eso quiere decir, amados hermanos del Señor, que debemos de amarnos los unos con los otros, debemos de soportarnos los unos con los otros, pero también Dios nos manda a hablar cuando es necesario hablar, y también Dios nos manda a callar cuando es necesario callar. Libro de Tito, capítulo 3, en su versículo 10 dice lo siguiente: pero evita las cuestiones necias y genealógicas y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra vez amonéstalo, sabiendo que tal se ha pervertido y peca y está condenado para su propio juicio. Mire al hombre que cause divisiones.
La Biblia, amados hermanos, dice algo bien importante y quisiera expresárselo en esta hora. La Biblia dice: ay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeños. Pero la Biblia también nos dice que si vas a arrancar la cizaña, ten mucho cuidado de no arrancar el trigo. Amados hermanos, pero mire lo que dice Tito. Cuando hay alguien que cause división, después de una y otra vez amonestación, deséchalo. O sea, amados hermanos, cuando es una persona que lleva años en el Evangelio, 20, 30, 40 años, y sus pasos son igual que un mundano, que nunca ha habido cambio, la Biblia usted lo autoriza a sacarlo del lugar donde está causando división. Porque aquel que causa división no es de Dios, es del diablo. Porque aquel que nos junta, dice Proverbio, aquel desparrama. Dios nos bendiga, que Dios nos ayude y que Dios nos pueda fortalecer y cada día. La siguiente característica, amados hermanos, de un cristiano inmaduro: sus oraciones consisten en pedir, pedir y pedir, pero pocas veces agradece y alaba a Dios. Pocas veces agradece y alaba a Dios. Yo no sé cómo usted ora delante de la presencia de Dios. No sé cómo usted clama delante de Él, pero la Biblia dice: el que pide recibe, el que busca y al que llama se le abrirá. Pero también dice que nuestro pedir entra en tu recámara, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto, Él te recompensará en público. Y muchos piensan que en llegar a un culto, a una iglesia, es llegar, pedir, 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 pedir. Pero un culto de adoración debería ser un momento de agradecer a Dios por todo lo que usted ha pedido durante el día en su dormitorio, en su lecho, allí en su lugar secreto, en su hogar. Y en el momento que llega el culto, usted llega a agradecer, porque por fe usted cree de que Dios ya ha respondido su clamor. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Dice: da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Porque esta es la voluntad para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias a Dios en todo. No solamente cuando está bien, no solamente cuando está mal, no solamente cuando vaya en prosperidad, sino también cuando venga, amados hermanos, la tormenta, la prueba, la lucha, la dificultad. También tienes que dar gracias a Dios. El cristiano inmaduro, siguiente característica, dice: no le interesa estudiar la palabra de Dios a profundidad y se conforma con las enseñanzas básicas. Yo no sé, amados hermanos del Señor, cuál es su forma de leer la Biblia. No sé si usted dedica un tiempo en leer la Escritura, no lo sé. Amados hermanos, pero Dios nos insta en el libro de Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñar las Escrituras, porque en ella os parece tener la vida eterna o hallar la vida eterna. Entonces, amados hermanos, Dios, al Dios que alabamos, se conoce a través de la palabra escrita de Dios. Nosotros nos comunicamos con Dios a través de la oración, pero Él nos habla a nosotros a través de su palabra. Que Dios nos bendiga. Entonces, es importante escudriñar, leer la Biblia, porque ella es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. La siguiente característica dice que el cristiano inmaduro se ofende fácilmente, sobre todo cuando es reprendido por un mal proceder o cuando los demás notan lo que haces. El Señor nos bendiga, el Señor nos ayude. Hay cristianos que supuestamente son cristianos,
pero nada se les puede decir cuando fallan en algo. Nada se les puede decir porque se sienten, porque se van de la iglesia, porque empiezan a hablar de la hermandad, porque empiezan a hablar del pastor. O sea, todos los demás para él son culpables, menos él. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a cada uno de nosotros. O sea, amados hermanos, son aquellos que andan de iglesia en iglesia, salen de una iglesia, pelan al pastor de esa iglesia, se van a otra iglesia, allá pelan al pastor de esa otra iglesia, nunca se han cimentado en algún lugar, porque les gusta andar igual que el tamo, de aquí para allá, de allá para acá, sin tener un fundamento, amados hermanos, en las sagradas escrituras de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 6. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 6. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque pudiéramos ser carga como apóstoles de Cristo. Mire, amados hermanos, Pablo, siendo el apóstol, él no buscaba, amados hermanos, la gloria de los hombres. Él buscaba agradar a Dios. Hay muchos que dicen, yo totalmente agrado a Dios, no me interesa lo demás, pero ni siquiera se someten a su iglesia, se someten a su pastor, menos se van a someter a Dios. Por lo tanto, Dios es un Dios ordenado en todo sentido y en toda palabra. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Y Dios nos pueda fortalecer en cada lucha, en cada prueba, en cada dificultad. La siguiente característica: el cristiano inmaduro no le gusta ayudar a los demás. Prefiere recibir pero no dar. Son aquellos hermanitos que cuando hay una canasta familiar en la iglesia para tal necesidad, nunca se quieren despojar de nada, pero cuando les toca a ellos, de brazos abiertos reciben lo que les llega. Amados hermanos del Señor, Jesús dijo, yo he venido para servir, no para ser servido. Pero hay muchos que han confundido este punto, quieren ser servidos, pero no quieren servir. El Señor nos bendiga, el Señor nos ayude a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Amados hermanos, para poder ser aptos delante de la presencia de Dios. Porque no todo el que diga Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. Libro de Proverbios, capítulo 11, en su versículo 25, amados hermanos, dice lo siguiente. Proverbios, capítulo 11, versículo 25. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. O sea, amados hermanos, lo que usted siembra es lo que usted cosecha. Si usted da, aquello viene de vuelta. Si usted siembra, aquello cosecha. Por lo tanto, si usted siembra miseria, miseria cosechará. Si usted siembra desencanto, desencanto cosechará. Porque no hay nada, amados hermanos, que aquí en la tierra no se pague a cada uno según sea su obra. Que Dios nos bendiga, que Dios nos sea ayudando. Amados hermanos en el Señor, dice la Biblia, amados hermanos en el Señor, o dice la siguiente característica: que el hombre inmaduro, el cristiano inmaduro, tiene talentos y dones, pero no los usa para exaltar a Dios. ¿Por qué? Porque hay muchos en estos tiempos, amados hermanos, que sus talentos, cual Dios les ha dado, para tocar una guitarra, tocar un acordeón, tocar un banjo, tocar cualquier instrumento musical, antes lo tocaban para Cristo, pero hoy día lo tocan para el mundo. En el cristiano, después al mundo. En el evangelio, después al mundo. Y eso no debe ser, amados hermanos del Señor, porque bien eres instrumento de Dios o eres instrumento de Satanás. Hay otros, amados hermanos, que Dios les ha entregado grandes dones.
Pero hoy día hay muchos, amados hermanos, que están haciendo lucro con los dones espirituales. Hay que pagarles para que vayan a ungir. Hay que pagarles una cierta cantidad de ofrenda para que puedan trabajar el don cual Dios les dio. Amados hermanos, eso no se debe hacer. La Biblia dice, dad de gracia lo que de gracia has recibido. El don que tú tienes no es tuyo. Ese don viene de parte de Dios. Y conforme Dios te lo ha dado, tú lo tienes que trabajar. Si es de sanidad, conforme a la sanidad. Si es de profecía, conforme a la profecía. Si es discernimiento, conforme al discernimiento. Pero no utilice la gracia de Dios para enriquecerte, amados hermanos, porque eso no debe ser así. No debe ser así, amados hermanos del Señor. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Y que Dios nos pueda fortalecer a cada uno de nosotros y poder trabajar para la obra de Dios, no por bienes materiales, sabiendo que lo material un día perecerá, pero lo que viene de arriba, aquello permanece para siempre. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude. Y la última característica que vamos a ver, aunque hay muchas más, pero la última que vamos a ver dice que el cristiano inmaduro se pone en posición de juez ante los demás y juzga diciendo que solamente está corrigiendo. Amados hermanos del Señor, para poder fijarse en la vida de los demás, yo tengo que mirar mi vida. Para poder criticar el matrimonio de otro, tengo que mirar mi matrimonio. Para poder criticar los hijos de otro, yo tengo que mirar mis hijos. Para poder criticar el hogar de otro, primeramente tengo que criticar mi propio hogar, porque de ahí empieza la corrección de nuestra propia vida. Mateo 7, del 1 al 5, dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no observas la mensa viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, sin haber sacado la viga primeramente del ojo tuyo? El Señor nos sea bendiciendo, nos sea ayudando. Amados hermanos del Señor, Dios nos llama a exhortarnos los unos con los otros, si es verdad, pero con justo juicio, mirándonos a nosotros mismos. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Dios bendiga esta palabra a cada uno de nosotros. Y Dios nos enseñe, Dios nos ayude, Dios nos fortalezca, Dios nos permita aferrarnos en su propósito, aferrarnos en su voluntad, sabiendo que la venida de Cristo está cerca. Características que hoy día hemos visto, características de un cristiano inmaduro. Amados hermanos del Señor, usted conoce su vida, usted conoce su corazón, usted conoce cómo está caminando, pero si no estamos caminando como Dios quiere, aún es tiempo de enmendar nuestra vida, de enmendar nuestro caminar, de enmendar nuestro transitar, sabiendo que la venida de Cristo está cerca. Que Dios te bendiga, Dios te ayude, esperando en Dios que esta palabra sea tanto de bendición como para mí, como también para usted. Son mis más sinceros deseos en el nombre de Jesús.